Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 3 y hoy le vamos a hablar sobre la evaluación de las fuerzas en un puente colgante de plástico compacto en el río Guayaga con optimización de la estabilidad y rendimiento con materiales reciclados. Descripción del problema. La construcción de puentes colgantes enfrenta el reto de garantizar estabilidad y durabilidad en ambientes existentes, soportando fuerzas como la tensión y la compresión, además de la influencia de factores climáticos. Sin embargo, el uso de materiales tradicionales en su construcción tiende a tener un alto impacto ambiental y costos elevados. En el contexto surge la necesidad de explorar materiales alternativos como el plástico reciclado compacto, que ofrece una solución más sostenible y económica. Otra problemática en el río Guayaga enfrenta una creciente contaminación negativa por los plásticos, lo que afecta la calidad de agua, la biodiversidad y las comunidades que dependen de sus recursos. En objetivos tenemos cómo optimizar el diseño estructural de un puente Guayaga mediante el uso de materiales reciclados sostenibles. Le doy pase a mi compañera. El marco teórico. La investigación sobre este uso de plásticos reciclados en el puente Guayaba busca optimizar su estabilidad y rendimiento estructural, integrando estos materiales no solo promueven una construcción más ecológica y económica, sino también mejora la durabilidad y las infraestructuras en áreas de acceso limitado a cursos tradicionales. Construcción sostenible. Produce el pacto ambiental para usar eficientemente recursos naturales, el empleo de materiales reciclados como plásticos o disminuye la necesidad de nuevos recursos. Reduce la contaminación y los desechos y favorece la conservación de entorno, además de reducir costos y promover la sostenibilidad en infraestructura. Materiales reciclados en infraestructuras críticas. El uso de materiales reciclados como plástico o concreto reciclado en proyectos grandes como puentes ofrece ventajas y desafíos. Es crucial evaluar su capacidad para soportar cargas pesadas y condiciones climáticas extremas. El estudio del puente Guayaba se centra en estas alternativas que pueden sustituir materiales tradicionales y mejorar la resistencia y la durabilidad estructural a lo largo del tiempo. Principios físicos aplicados al diseño. Es fundamental analizar las propiedades mecánicas de los materiales reciclados como resistencia y elasticidad para asegurar que puedan soportar las cargas de un puente sin comprometer su seguridad y funcionalidad a largo plazo, tal como indica Mecta y Monteiro. Estabilidad y desempeño estructural. La estabilidad estructural del puente depende de la capacidad para mantener su forma bajo diversas cargas y condiciones externas. Este estudio analiza cómo los materiales reciclados pueden afectar la estabilidad del puente Guayaba, mejorando su resistencia al desgaste y al paso del tiempo, especialmente frente a las cargas repetitivas y cambios de temperatura, sin comprometer su seguridad. Capacidad de carga y resistencia a factores ambientales. La capacidad de cargas es clave del diseño del puente. En ese caso, el puente Guayaba se evalúa si los plásticos reciclados pueden ofrecer una resistencia similar a los materiales tradicionales, garantizando durabilidad y resistencia al tráfico pesado y condiciones climáticas extremas, como humedad y temperaturas fluctuantes, sin comprometer la sostenibilidad. Le paso a mi compañero. Seguidamente mencionaremos los materiales y métodos que hemos utilizado en la elaboración de este proyecto.
En los materiales compuestos estamos utilizando el cemento Portland, que es el cemento compuesto principal en la elaboración de ladrillo. Además de ello, lo utilizamos como aglutinante principal para así garantizar la resistencia y la durabilidad del ladrillo. Los agregados serían los siguientes, que sería el concreto reciclado, que proviene de estructuras demolidas este, que son procesadas para la obtención de un tamaño adecuado. Además de los plásticos que ya se mencionó en la primera parte. El proceso de fabricación lo realizamos de la siguiente manera. Mezclamos los materiales, los componentes, específicamente un 70% de agregados reciclados, 20% de cemento y 10% de plásticos y fibras. En el moldeo, la mezcla se vertió en moldes de ladrillo diseñados para asegurar la dimensión, por ejemplo, que serían 30 centímetros por 20 centímetros o el 20 por 10. El curado de los ladrillos se dejaron en un ambiente controlado por al menos 28 días para alcanzar su resistencia óptima. Las propiedades del prototipo son la resistencia de la compresión, que se realiza con esas máquinas compresoras para poder ver la resistencia del ladrillo. La durabilidad, la evaluación de la resistencia al agua y ciclos de congelación también fueron factores bastante determinantes para ver nuestro prototipo. Y en el peso se buscó que el ladrillo mantenga un peso ligero de aproximadamente 3 a 4 kilos por la unidad para facilitar su manipulación y transporte. Seguidamente, en la evaluación del desempeño, hicimos pruebas de carga, que fueron simulaciones aplicadas para evaluar la resistencia estructural del ladrillo y el análisis del impacto comparando el desempeño del ladrillo reciclado que está mezclado con los plásticos y el ladrillo convencional. En la aplicación del puente, la integración, los ladrillos se utilizan en la construcción de las bases de contención del puente, optimizando la estructura con elementos reciclados, y la sostenibilidad se documentará la reducción de materiales vigentes y la huella de carbono asociada al uso de los ladrillos con ladrillos convencionales. En la propuesta del proyecto, en este caso hemos hecho la siguiente propuesta, que la construcción del puente colgante enfrenta el reto de garantizar la estabilidad y durabilidad en condiciones ambientales exigentes, soportando fuerzas como la tensión y la comprensión, además de la influencia de factores climáticos en el río Guayaga. Sin embargo, el uso de los materiales tradicionales en su construcción tiende a ser un alto impacto ambiental y costos elevados en ese contexto. Por ello, proponemos explorar materiales alternativos como el plástico reciclado, compactado, que ofrece una solución más sostenible y económica. Con respecto a los resultados, tenemos que el estudio muestra cómo se comporta el plástico reciclado compactado en la estructura de un puente colgante, evaluando su resistencia frente a tensiones y compresiones. Los resultados indican que el material reciclado es bastante resistente y cumple con las expectativas de estabilidad estructural. Sin embargo, se observó que bajo condiciones extremas como grandes cambios de temperatura y humedad, la durabilidad del material puede verse afectada. En discusión, en comparación con materiales tradicionales como el acero y el hormigón, el plástico reciclado tiene una capacidad de carga un poco menor, pero resiste bien en las condiciones repetitivas sin deteriorarse mucho. Además, reduce el peso de la estructura, disminuyendo la tensión en los anclajes del puente. Este enfoque apoya la infraestructura sostenible, ya que reduce el uso de recursos no renovables y el impacto ambiental.